buen día para toda nuestra comunidad de Comunectarte. En la primera parte vimos una Silvia Corso que nos hablaba de sus transiciones, hablamos mucho de la adaptación del cambio, de analizar al individuo, de que somos seres humanos. En esta segunda parte tendremos la respuesta de Silvia Corso sobre responsabilidad social. También veremos algunas partes en las que ella nos dice cómo busca su felicidad y ese equilibrio entre toda su parte profesional y personal. Yo soy David Torres y los invito a que sigan esta segunda parte. Bueno, de un tiempo para acá cada vez más me doy cuenta de que soy responsable inicialmente conmigo misma. Debo siempre tratar de ser un buen ser humano y trabajarme a mí en eso, ¿no? Yo creo que entrar en conciencia es una buena forma de ser responsable. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me levanto y me conecto conmigo. Es que si no te conectas contigo, es más o menos como que si prendes una aspiradora y la dejas andando sola por la casa. Entonces ella o cualquier aparato y va por la casa rompiendo cosas y sin darse, no está prestando muy bien su función de aspirar porque pues la pobre aspiradora va sin rumbo. Es como conectarme conmigo. ¿Y cómo me conecto conmigo? Me despierto y empiezo a sentirme. No todos los días son iguales, eso lo hablábamos hace un momento. Entonces, ya sé qué estado de ánimo me levanté. Hay días que uno se levanta con más ganas de vivir la vida y otros días tal vez no tantos. ¿Por qué? Bueno, un millón de cosas. Analizo mi cuerpo. Si algo me duele o no me duele, si estoy más cansado o menos, si dormí más o dormí menos, qué va a pasar en el día. Aunque no tengo planes, hay cosas que van a pasar en el día, ¿no? Digamos que tal vez yo mencionaba planes a largo plazo, pero hay cosas que tú sabes que van a pasar en el día y siempre debes dejar un espacio para la sorpresa, porque te sorprenderán. Por darte un ejemplo, hoy teníamos planeado vernos, por ejemplo, y además yo tenía otras 3 o 4 cosas que obviamente tenía que organizar para cumplir. Y con un suceso que tuve esta mañana cambió todo. Mi carro se pinchó. No lo tenía previsto. Eso cambió mi horario, la manera en que iba a hacer las cosas. Luego llegué al banco y había un error en la transacción que yo iba a hacer. Eso cambió también mis planes. Hay que dejar un espacio para la sorpresa. Entonces empezar bueno, no era esto lo que me esperaba, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo puede ser mejor? Y así sucesivamente. Cambias las horas de las citas con la gente que tienes, algunas las tendrás que cancelar. Bueno, pero me estoy desviando, perdón. Entonces me conecto conmigo, me analizo qué estado de ánimo tengo, cómo están mis emociones ese día, cómo está mi cuerpo ese día. Y eso me dice cómo voy a estar. Y luego, si no hago planes, por lo menos mi responsabilidad conmigo es conectar mi conciencia. ¿Cómo conectar mi conciencia? Armonizarme. De acuerdo a cómo yo me siento, me conecto y digo, bueno, ¿cómo quiero estar hoy? Siempre quiero estar bien, pero hoy me siento así. Entonces me armonizo y le digo a mi cuerpo o a mí, me propongo a mí misma para tratar de dar lo mejor de mí ese día. Bueno, hoy será un día tranquilo. Hoy, Silvia, es posible que no alcancemos todo lo que... Es posible que te canses, es posible, pero lo vamos a hacer lo mejor posible. Lo vamos a hacer lo mejor. Hoy es un día que me siento enérgica. Eso significa que bienvenidas todas las sorpresas porque hoy me siento más preparada para poder afrontar lo que sea. Me armonizo. Mi mente tiene que saber cómo me estoy sintiendo y le digo, vamos a funcionar así hoy, de acuerdo con lo que me sienta ese día. Y cuando estoy armonizada conmigo, me hago una propuesta a cómo voy a vivir ese día. No importa si todos mis planes se dañan, si cambian, si hay sorpresas, si tengo un día de mucho trabajo o un día de descanso. Yo le digo a mi mente o yo me propongo qué voy a hacer ese día, de acuerdo con cómo me siento. Hoy voy a tener paciencia. Hoy voy a disfrutar mi día porque me siento que hoy voy a disfrutar el día. Hoy me lo voy a tomar con calma. Y cuando me digo a mí misma o trabajando con mí misma, me doy la orden de cómo voy a vivir ese día, me voy a enfrentar al mundo. ¿Por qué lo hago? Porque cuando me conozco, me armonizo, soy consciente de cómo me siento, sé cómo voy a vivir el día,
soy responsable con los demás. Soy responsable conmigo, pero no atropello a nadie. No le paso por encima a nadie, no le grito. Y no te digo que no es que me pase, es que cada vez no es que no me pase, es que cada vez soy más consciente de eso. No puedo atropellar al otro, no puedo desquitarme con él porque hoy no fue un buen día o porque hoy no me siento lo mejor posible o porque hoy tengo el periodo, ¿no? Esa es mi manera de ser responsable. Y cada momento de mi vida tengo conciencia de que cada encuentro que uno tiene con las personas tiene la finalidad de tener una buena experiencia con esa persona. ¿Cómo es una buena experiencia con esa persona? Si te tropiezas por la calle con alguien, tienes dos opciones. La miras feo y le dices, oiga, fíjese por dónde camina, o la sonríes y le dices, tranquilo, me pisó, pero no pasa nada, y sigo de largo. Cada elección de cómo vivo ese momento de mi vida es mi responsabilidad con el otro. Cada encuentro que tengo con alguien, ninguno es una casualidad, cada uno está trabajándome a mí en ser alguien mejor y en entregarle algo mejor al otro. Entonces, cuando tu vida empieza siendo responsable contigo en pequeños detalles, contigo y luego con los demás, luego vienen los grandes retos, vienen las otras cosas. Entonces, cuando ya eres consciente de eso, casi que como que el universo, la vida misma, como sea que lo quieras llamar, te dice, me parece que te estás portando bien y te puedo dar esta responsabilidad, como uno con sus hijos. Me parece que ya estás como para que tiendas tu propia cama. Entonces tiendes tu propia cama y te dicen, y te ganaste un premio porque lo hiciste bien. Así funciona la vida. Te llega una responsabilidad y es que de pronto aparece alguien que te dice, tengo un problema enorme, Silvia, necesito ayuda. ¿Por qué lo hace? Porque te vio en un estado centrado y normal. Entonces, tú debes responder a eso. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Esa es mi manera de ser responsable individualmente con alguien. Luego la vida se encargará de premiarme de alguna forma, como diciendo, bueno, usted fue chévere con aquella persona, el día que usted necesite que sea chévere con usted, alguien le va a avisar que usted se va a pinchar antes de que se pinche, como me pasó hoy. Y entonces tu vida empieza a fluir de una manera increíble porque ya eres responsable con los demás. Eso de manera individual. Cuando tú no haces esos pequeños actos individuales que parecen insignificantes pero que son importantísimos, pararse a dar un discurso de responsabilidad hacia el mundo es un poco grosero, es un poco irrespetuoso. Cuando yo empecé a ser un poco más así conmigo misma, empecé a darme cuenta de que a lo mejor podía ser un poquito también más responsable en un plano un poco más, ¿cómo lo llamamos? Colectivo. Lo menciono porque mi trabajo es un trabajo público o es un trabajo que ve muchas personas. Esa ha sido también parte de mi misión. Yo he tenido claro siempre que presto un servicio y que como comunicadora presto el servicio de informar y que presto el servicio de informar lo mejor que puedo. Y voy a ir a este momento de mi transición. Cuando ya fui capaz de ser responsable conmigo y con cada uno de los seres humanos que me encuentro todos los días, me di cuenta que en mi trabajo tenía que ser lo mismo. Y empecé a cuestionarme qué tan responsable estaba siendo con lo que hacía. No estoy diciendo que no estuviera siendo responsable o que las personas que trabajan en los medios no lo son. Estoy hablando de mi propio proceso personal hacia afuera. Y pensé, ser responsable es sentir que con lo que hago estoy haciendo el aporte que yo quiero hacer hacia afuera. Y en un momento determinado sentí que mi responsabilidad por el proceso en el que estoy yo personalmente se conectaba un poco más con ser más propositiva cuando contaba la realidad o ser más positiva con los mensajes que le daba a los demás. Y pues en el trabajo en el que yo estaba, por la esencia de los noticieros, por lo que deciden los noticieros informar, de una forma respetuosa lo digo, no estaba conectándome con eso.
Y sentí que lo más responsable que yo podía hacer hacia afuera era decir, ha llegado el momento en el que yo haga un leve cambio y yo siga mi corazón, mi intuición, lo que me hace feliz, mi bienestar, y mi responsabilidad social hacia afuera tenga un pequeño giro. Entonces digo, hasta aquí fui feliz informándoles lo que pasa, enfocándome un poco en esa realidad que es dura y que existe. Ahora quiero enfocarme en la realidad que no es tan dura, que también existe, en la que no estamos tan concentrados en este momento todos los medios, especialmente que estamos en un momento un poco complicado como humanidad. Y mi responsabilidad hoy en día, como una persona que puede ejercer una influencia, tal vez, David, porque la gente te conoce a través del trabajo, es contarles cosas buenas, tratar de que tengan una esperanza, decirles que hay un mundo que también, paralelo al lado del de las noticias mayormente malas, que también tiene una realidad mayormente buena, depende de cómo lo veas. Y dentro de eso, pues mira, cuando tú tomas una decisión van apareciendo infinitas posibilidades e infinitos panoramas. Uno de esos panoramas, que es mi inquietud actual ya, es durante mucho tiempo, en los últimos meses, empecé a pensar en cómo estaba aportándole yo como comunicadora a la sociedad, estar enfatizando en los accidentes y situaciones que afectaban a los niños. Y pensé, bueno, alguien tiene que decirlo, alguien tiene que contar lo que pasa para que otros abran su mente y su conciencia, entren en conciencia. ¿Y qué tal si yo en esta nueva etapa de mi vida me dedico a dar mensajes de prevención de maltrato y de accidentes? Y ese sea mi aporte, en vez de contar lo que pasa, tratar de prevenir. Y esa es la nueva fase en la que estoy. Entonces, también el proceso de responsabilidad social creo que es un proceso que va evolucionando, ¿no? Contigo como persona, pero que de verdad, David, y perdóname por hablar tanto, me estoy dando cuenta que la conclusión es así de sencilla como la que te voy a dar. El proceso de responsabilidad social empieza por una responsabilidad contigo mismo. Si no eres capaz de asumirla, va a ser mucho más difícil ser responsable socialmente. No significa que no lo puedas hacer, pero se logra un objetivo distinto, ¿no? O de otra manera. O a lo mejor eres responsable, pero no eres tan feliz. Y en esta parte final de la entrevista con Silvia Corso hablaremos sobre conciliación, un aspecto muy importante dentro de la organización y fuera de ella. También estaremos hablando de esos momentos que la han hecho sentir más viva, de algunas anécdotas y además descubriremos nuestro próximo invitado. Yo soy David Torres y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, @Comunectarte en Twitter, Comunectarte en Facebook y en YouTube. Si quisiéramos saber, pues tienes tu profesión de abogada y pues no sé si estoy mal, de pronto no sé mucho de ese campo, pero yo creo que pues en algún semestre tuviste lo que fue negociación y conciliación. ¿Qué tips tú nos puedes dar? Porque es que en la vida siempre hay que conciliar. Yo digo que no todo es conflicto, no todo es pelea, no siempre yo tengo la razón, sino que hay un punto de conciliación y pues también eso parte mucho de la buena comunicación. Sí, bueno, para conciliar solo hace falta tener una buena voluntad para hacerlo. En mi caso, por ejemplo, lo que aprendimos sobre conciliación, en todos los procesos siempre hay una fase que es la de conciliar antes de que entres a hacer un pleito, y la conciliación realmente para llegar a esto, la persona que lo hace tiene el título de conciliador, se tiene que preparar para conciliar entre dos partes antes de llegar a un proceso, y lo mejor es siempre llegar a un acuerdo antes de un proceso. La gente utiliza el dicho, es mejor llegar a un mal acuerdo que a un buen pleito. No, realmente es un acuerdo en el que los dos ceden, seguramente los dos perderán un poco, pero ganarán. Y siempre es mejor conciliar que un pleito. Yo soy conciliadora, yo tengo ese título. Okay. Dentro de eso tú haces un estudio si quieres, estudias algo específico y recibes un diploma de conciliador si lo quieres,
Te lo digo porque es una cosa de la que yo estoy plenamente convencida, entonces decidí hacerlo. Para mí, mis tips, cuando yo hacía el trabajo de conciliadora, era aprende a escuchar. Todas las personas tienen su propia versión de los hechos y es igualmente válida, porque cada quien percibe el mundo a su propia manera, de acuerdo con sus experiencias. Ser respetuoso. Escúchalos, ¿no? Después, trata de que las dos personas propongan a dónde quieren llegar. Y por muy lejos que esté cada una de la otra, de las propuestas de las dos, tu habilidad como conciliador es encontrar en qué se pueden encontrar, buscar buenos acuerdos en las cosas que se parecen a los dos. Es mucho más importante que tratar de aliviar diferencias irreconciliables. Es mejor llegar a acuerdos en los puntos en los que se puede y enseñarle a las personas que están en conflicto, tener la capacidad de enseñarles que siempre debe cederse algo, que si tú quieres que el otro ceda, tú también dale un poquito, cede lo que tú puedas y obtendrás esto, y viceversa. Y yo siempre trato de identificar un punto o un objetivo en común al que las dos personas quieren llegar. Y es ahí donde siempre me centro. Entonces cada vez que cada persona se sale como de esa ruta en la que van conciliando, los enfoco otra vez en lo mismo. Te voy a dar un ejemplo muy común en los divorcios, cuando están haciéndose acuerdos relacionados con los hijos. Hay a veces muchas diferencias, pero si logras enfocar a las dos partes en que lo más importante es el bienestar de su hijo o sus hijos, qué es lo que los dos más quieren a sus hijos, entonces no importa si deja un poquito tu orgullo por aquí, tu orgullo por acá, enfóquense en que lo que ustedes dos quieren llegar, en lo único en lo que por lo menos están de acuerdo. Entonces los dos empiezan, o las dos partes empiezan a ceder un poco, y así sucesivamente. En un contrato de arrendamiento, en un pleito entre vecinos, hay que enfocarse en un objetivo en común, en explicarle a las dos personas que las dos tienen que ceder un poco y saberlos escuchar para conducirlos, ¿no? Pues es lo que digo yo. Siempre, de todas maneras, hay que tener buena voluntad. Si tú tienes una buena voluntad, puedes lograr cualquier cosa, tú como parte. Y el conciliador tiene que ser muy generoso y compasivo. Si tú eres generoso con los dos y los entiendes, las dos partes, si eres compasivo con los dos, no vas a agredirlos, vas a saberlos conducir a su propia mejor versión de sí mismos, dentro de su esencia, su buena persona. Y esa buena persona de cada una de las partes es la que llega al acuerdo, ¿no? Okay. La buena persona que somos todos, sácala. Sé lo suficientemente inteligente para llegarle a esa parte de su buena persona. Ese es el que va a llegar al acuerdo con el otro. No el que se engancha, el que no comprende, el que se enreda, ¿no? Y ahora partiéndolo, o como nos vamos ahora al otro lado como de tu carrera, que es la comunicación, ¿cómo lograr una comunicación asertiva? O sea, tú has pasado muchísimo tiempo en ese campo. ¿Y cómo lo logras? Porque es que la comunicación está en todos lados. O sea, todos nos podemos comunicar, pero no asertivamente. Pues es sencillo, David, y se parece mucho como a todas las cosas que te he dicho, van al mismo punto, y es: si tú no te puedes comunicar bien contigo mismo, no te puedes comunicar bien con nadie. Entonces deja de pensar estoy hablando en términos genéricos, hay que dejar de pensar en que se tiene que comunicar bien conmigo, en que me tienen que escuchar, en que me tienen que entender. Es más, uno debería primero dejar de pensar en tengo que escuchar a los demás, tengo que saber, como si fuera una obligación. Llegar a escuchar bien al otro se logra cuando he logrado escucharme bien a mí mismo. Entonces, conéctate contigo, apréndete a escuchar, escucha tus mensajes, tus señales, tu estado de ánimo, tu cuerpo, comunícate bien contigo mismo. El día que lo logres, eres capaz ya de comunicarte con otro. Y cuando seas capaz de comunicarte con otro, siempre, siempre sé respetuoso, sé compasivo con el otro, trata de no agredirlo. Trátalo así como quieres que te traten. De verdad, es que esa es la regla de oro, para que la otra persona se sienta respetada y entonces también te trate con respeto. No permitas que otra persona te respete cuando se comunique contigo.
corta la comunicación y espera que la otra persona esté en un buen estado de ánimo, y tú tampoco te permitas comunicarte con alguien si no estás en el estado de ánimo correcto. Y si no lo estás, pero necesitas comunicarte, ponte en el estado de ánimo correcto. Busca las herramientas, pero hazlo. Las claves, aprende a utilizarlas, pero hazlo de esa manera. Y por último, sé honesto. Uno tiene que ser honesto, porque yo puedo estar en este momento diciéndoles algo y si no se parece a lo que yo pienso, ustedes se van a dar cuenta que yo estoy mintiendo. La gente lo lee. El inconsciente de uno lee a los inconscientes de los demás, lee los subconscientes. Y te digo algo, para una comunicación sea realmente asertiva, además de que seas honesto, pues es eso, ser honesto, se va a notar, porque el 90% de lo que yo digo, lo digo con mis expresiones no verbales. El 10% te lo estoy diciendo con mis palabras. La manera en que estoy sentada, la forma en que te hablo, la manera en que me dirijo a las personas que están detrás de la cámara, les dice si estoy cómoda, si estoy bien, si les estoy mintiendo, si me lo estoy inventando. Luego, si soy honesto, mi comunicación no verbal va a ser fluida y adecuada, correspondiente con lo que yo tengo adentro, entonces la gente me va a creer, la gente me va a entender y no voy a mentir, ¿no? El otro 10% que digo con palabras, pues si soy sincera, se acomodará con mis expresiones no verbales, pero todo lo que, como estás tú, como está nuestro camarógrafo allí atrás y yo, todo lo dice nuestra cara, nuestro rostro, la manera en que estamos parados, ¿no? Nuestra propia energía. O sea, hay que ser siempre honesto, porque si no nos delata. El mismo cuerpo se encarga de delatarnos. Ya, pues, como para salirnos un poco de estas preguntas que están muy enfocadas a lo organizacional, pues a nosotros sí nos gustaría saber cómo, en qué momento tú te has sentido más viva. De pronto hay muchos, porque pues has tenido como muchísimas transiciones, pero ese instante en que tú dices como el ave fénix, resurgí, me sentí viva. Y pues también hablamos mucho de felicidad y pues es que es complicado también definir eso. Pero a ti, ¿qué te hace sonreír? Bueno, tengo que decirte algo. Para ti, tú estás hablando de cosas comunicacionales y dices, vámonos al lado más personal. Todas mis respuestas han sido personales. Eso te podría decir algo, ¿no? De cómo dirigir una organización. Segundo, las veces en que he sido feliz y me he sentido más viva es cuando he sido fiel a mí misma, cuando he tomado una decisión que no le hace daño a nadie, sin hacerle daño a nadie, va a favor mío, me da bienestar y me da felicidad, sin hacerle daño a nadie. Te doy un ejemplo. Esos han sido momentos, unos de los momentos. Cuando tomé la decisión cuando he tomado las decisiones de cambiar de trabajo, porque siento que es lo más, que se acomoda más en ese momento a mi proceso personal, me he sentido viva. He tomado las decisiones inicialmente por mí y ha sido tan bueno, ha sido tan evidente que las personas que han sido mis jefes, por ejemplo, han entendido perfectamente, porque se han dado cuenta que es una decisión personal y que me hace bien a mí. Luego ellos deben respetarlo, y como siempre me he sentido querida en las organizaciones con las que he trabajado, cuando ellos me ven feliz se sienten felices, más allá de que la decisión que tome se parezca a la que ellos quisieran. Cuando tomé la decisión de operarme para no tener más hijos, era una decisión que venía tomando muy concienzudamente y con mucho tiempo. Y sé que muchas mujeres desean mucho tener hijos y que les cuesta trabajo. En mi caso personal, en mi propio proceso personal, había muchas circunstancias mías internas, físicas, mentales, emocionales y de mi vida personal con mi hijo, que me llevaban a que lo más inteligente que yo debía hacer y que lo que más se conectaba conmigo en ese momento y con mi bienestar era tomar la decisión de no tener más hijos y seguir viviendo con esa decisión. Cuando lo hice pensando en mí,
fui feliz y les voy a acabar de dar el ejemplo. A mí me preocupaba mucho no tener más hijos porque tenía un hijo único y quería darle un hermano. Entonces me preocupaba mucho eso, pero yo sentía que ya como mujer mi tarea como mamá estaba bien realizada con Pablo, mi hijo, y que hasta ahí estaba bien. Entonces le pregunté un día a él, que tenía 10 años, que es mi gran maestro personal, mi gran maestro de vida, le dije, quiero tomar esta decisión, pero me preocupa que no tengas más hermanos, entonces quiero saber qué opinas de si yo me opero para no tener más hijos. Y me dijo, es tu decisión, eres tú la que va a tener el hijo o la que no lo va a tener, no yo. O sea, como a mí no me vengas a cargar con tu responsabilidad, eres tú la que lo va a parir, pero es que va a ser tu hermano, por mí no te preocupes, es que va a ser tu hijo. Y se dio cuenta, es mucho más importante la decisión tuya de darle vida a otro ser humano que la mía de tener o no tener un hermano. Por más que es importante la fraternidad, lo que me estaba queriendo decir es responsabilízate por tu propia decisión, no la tomes por mí, tómala por ti misma. Y cuando la tomé dije, sí, perfecto, gracias, tenía que saberlo, y sí, lo que yo siento que debo hacer es parar. Me sentí viva. Cuando fui por mí misma, fui fiel a lo que sentía, sin pensar en lo que las otras personas me pudieran decir. Fue muy difícil convencer a mi ginecólogo de que me operara. Para él no era una decisión adecuada. Cuando siempre que he ido por mí misma, he sido fiel a mis propios principios sin afectar a nadie, es cuando sí me he sentido más feliz. Y obviamente fui muy feliz, y ese momento no se equipara con ningún otro en la vida, cuando Pablo, mi hijo, llegó a mi vida, porque en mi caso personal, lo digo más allá de mi concepto como mamá, es un maestro de vida que vino a enseñarme el amor y vino a mostrarme que el amor existe, y vino inclusive a cada día me refuerza que este mundo tiene más de divino que de humano, es decir, que todos estamos conectados con una fuerza mucho más grande que nosotros, que está hecha de amor. Y lo sé no porque se me haya parecido Dios y me lo haya dicho, sino porque veo a mi hijo todos los días y es para mí la viva personificación del amor. Me ama profundamente como soy. ¿Cómo no voy a ser feliz con eso? Ese fue el momento más feliz, me enseñó, yo no sé, tantas cosas que no sé, tantas cosas, pero es eso, tenerlo en mi vida me enseñó que hay cosas más importantes que lo que realmente nosotros vemos afuera, o sea, la conexión y el vínculo de amor que puedes tener con cualquier persona, y todos lo pueden tener con los hijos, con el mejor amigo, con un profesor, con el vecino, con el guía espiritual, con un señor que les dio la oportunidad de trabajo. Eso, los vínculos emocionales son los más importantes, no los ve nadie, se sienten, tú no los puedes tocar, se sienten. En esos momentos es en los que me he sentido más, pues sí, más contenta. Pero ya cerrando, sí nos gustaría saber algunas anécdotas que tú hayas tenido tanto en tu vida pues, profesional, no sé si de pronto como abogada, como presentadora, y pues también en tu vida personal. Bueno, muchas anécdotas. Una, presentando, pues una vez grabando un comercial en Caracol Televisión, le mostré la cola a todo el mundo porque tenía el vestido roto por detrás. Y el que vino a decirme eso fue el galán de telenovela de moda, a decirme que le estaba mostrando el jopo a todo el mundo. Otra fue que me cogieron comiendo al aire porque estaba muerta de hambre, y yo tengo déficit de atención. Entonces mi productora me había dicho como 3 o 4 veces que ya estábamos cerca de los comerciales y que íbamos a volver. Yo le contestaba que claro que sí, y me comía maní para poderme sentir, ¿no? Mientras se acababa el programa, pues justo en el momento en que estábamos entrando al aire me puse un bocado de maní en la boca y tenía que hablar y tenía la boca llena de maní. Bueno, no sé ni cómo hice, pero pues también. ¿Qué más cosas pueden haber pasado? Esas cosas como cosas que pasan al aire.
Pero a mí constantemente me están pasando muchas anécdotas y muchas cosas chistosas primero porque tengo déficit de atención, entonces olvido fácilmente los nombres, le cambio el nombre a las personas y no es mi intención, me acuerdo de su cara pero les cambio el nombre. O sea, vivo como un poco, si no me concentro me puedo perder fácilmente y eso me hace pasar por muchas vergüenzas. Llegar a un aeropuerto el día que no es el día del viaje, ir a un matrimonio y llegar a un bautizo porque llegué el día que no era y entonces llegué a un bautizo, pero además tú estás seguro de que llegaste al lugar y que todos los demás están equivocados, ¿no? Entonces casi como que tú llegas a decir, ¿y qué está haciendo este bautizo en el matrimonio al que yo venía? ¿No? Pues no, es que es en 8 días, señora, hoy es un bautizo. Cosas como esas, ¿no? Es entrar a un sitio que no es... constantemente me pasan anécdotas, esas pues las cuento porque son como muy bochornosas, equivocaciones al aire, todas las que quieras, porque por más que trates de controlarte, de hacerlo lo mejor posible, siempre pasan cosas y te pasan situaciones terribles todo el tiempo, ¿no? Y si yo te dijera, Silvia, que definieras el amor en un ámbito organizacional, ¿cómo lo harías? En un ámbito organizacional, ser capaz de ponerse en los zapatos del otro, eso es ser amoroso, porque es, te entiendo, te respeto, te acepto y te doy el mismo lugar que tengo yo. Yo creo que eso definiría. Y ahora sí, para cerrar la entrevista, en serio no quisiéramos, pero... Me vienes diciendo que va a cerrar la entrevista. Estoy aquí muy enganchado, minutos. en serio, estoy muy enganchado, ustedes entenderán. Si yo te digo... Voy a tener que darte otra cita para el resto de la entrevista. Si te digo conectarte, ¿qué es lo primero que se te viene a ti a la cabeza? Conexión, y tienen toda la razón, no puede ser mejor ese nombre. Comunicarse es conectarse con otro, no es hablar, no es contar chistes, no es bailar, no es reírse, es conectarse. Tú puedes hablar con alguien y nunca conectarte, puedes bailar con alguien y nunca conectarte, puedes casarte con alguien y nunca conectarte. Entonces, la verdadera comunicación está cuando te conectas. Y la comunicación puede ser de muchas formas, no solo con las palabras. Eso es lo que me dice ese nombre. Perfecto. Silvia, ya, sí, pues como tú dices, eso es conexión, la comunicación, y esa es pues una de nuestras misiones, es conectar a la gente, demostrarle a esas personas que están detrás de cámaras, como lo dijiste, que tú eres un ser humano y que a pesar de todas esas transiciones tú has logrado lo que has querido, has sido fiel a esos parámetros. No me digas que a pesar, gracias, gracias, a esas sí, transiciones. Muy bien, esto es perfecto, ya me corrige, todo está muy bien, eso es experiencia. Entonces, gracias a esas transiciones, yo también sufro de déficit de atención, ya me di cuenta. Entonces, quisiéramos que tú invitaras a alguien que se conectara con nosotros y que nos comentara esas experiencias, transiciones, alegrías, todo. Bueno, pienso en un gran amigo, un colega, gran ser humano, también un constante explorador de sí mismo y que está en su proceso de aprendizaje a conciencia constantemente, que tiene su propia vida como una organización, que tiene su propia organización y que les puede enseñar muchas cosas sobre esto. El humorista, él también es periodista y es cineasta, sabe de cine y televisión, Diego Camargo. Ese me parece que es una persona que puede también enseñarles, te sientas a hablar con él y siempre te enseña cosas nuevas y tiene unas experiencias de vida muy ejemplarizantes. ¿Tú le podrías hacer directamente a la cámara esa invitación, por favor? Querido Diego, te he conectado con este grupo de personas hermosas que vinieron a entrevistarme hoy. Con mucho cariño te invito a que vengas a compartir con otras personas, Diego, todo lo que tú eres, lo que has aprendido, lo que has logrado, todo lo que le quieres transmitir a la gente cuando haces tus stand-up comedies, cuando creas todas tus shows, entre comillas, pero yo digo tus obras, cuando escribes, todo lo que tú eres. Por favor, hazlo, comparte con la gente lo que tú eres, todas esas cosas que nos enseñas diariamente a todos los que son tus amigos personales y a la gente que es tu público.
Me encantaría, me sentiría muy orgullosa de que también lo hicieras con ellos. Un abrazo y un beso y gracias por aceptar porque sé que lo vas a hacer. Bueno, Silvia, muchísimas gracias y en serio quedé muy complacido, Gracias. más que satisfecho. Correcciones que son muy necesarias, la verdad. Yo aquí estaba un poco nervioso. Pero es que además uno aprende a utilizar el lenguaje de una manera a veces como inconsciente, porque es lo que a uno le enseñan, pero cuando uno empieza como a no, esto, no, realmente lo que quiero decir es aquello, pues yo lo hago todo el tiempo en mi propio ejercicio. Sí. No, y es que también pues los nervios, porque es que yo me acuerdo que cuando pues, estaba más joven yo te veía y decía, es mucha credibilidad, es como mucho carácter, entonces Bueno, pues gracias. en serio eres como un ejemplo a seguir. Gracias, Y gracias. muchísimas gracias por tu tiempo y pues por abrirnos la casa, las puertas de tu hogar. Bueno, gracias, muchas gracias, con gusto, con cariño.